Para 1847, Marx y Engels reciben el encargo de la Liga de los Comunistas, que iban a celebrar un congreso entre noviembre y diciembre de ese mismo año, de 1847, y para ello redactan el manifiesto del Partido Comunista, que no sería la primera obra de los autores ni la última, pero va a ser una obra clave, una obra cumbre en todo el pensamiento político del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Cuando nosotros hablamos del manifiesto del Partido Comunista, muchas cosas nos vienen a la mente. En primer lugar, es importante destacar que es el manifiesto del Partido Comunista. A veces se suele afirmar el manifiesto comunista y se están olvidando de una palabra muy importante de cara a la tradición marxista, que es el partido. Y remarco esto de partido porque para 1847 y después para 1864, dentro de las mismas corrientes de izquierda, el marxismo, o el socialismo, el pensamiento socialista, está discutiendo con la otra corriente mayoritaria en el movimiento obrero, que era el anarquismo, esta idea de pertenecer a un partido político. ¿Hasta qué punto se le arrebataría el dominio a la burguesía con un partido o no? Entonces Marx y Engels están pensando constantemente en la constitución de un partido orgánico. Entonces es ocioso sacarle la palabra partido y dejarle el manifiesto comunista como algo abstracto cuando están pensándolo en términos pragmáticos, en términos inmediatos y en términos de un programa de partido político. Otra cuestión muy importante, introductoria también para tener en cuenta, es esta idea de que cuando nosotros hablamos de otras obras, por ejemplo en este canal van a ver videos sobre la República de Platón, sobre los dos tratados o dos ensayos sobre el gobierno civil de Locke, sobre el contrato social de Rousseau, y no hay grandes controversias, no hay comentarios de personas que se ofendan, personas apasionadas, cosa que sí pasa con el manifiesto del Partido Comunista. Ese texto algo genera, evidentemente, es un parteaguas, hay un antes y un después del manifiesto del Partido Comunista y va a influir no solo en el pensamiento del siglo XIX, sino también en el pensamiento del siglo XX. Quizá una de las respuestas sea que en base al manifiesto del Partido Comunista y en base a toda la obra misma de Karl Marx es que se fundaron no pocos estados, y sobre todo pienso en, a partir de 1917, la Unión Soviética. Entonces es un tema candente hablar del manifiesto del Partido Comunista. Vamos a intentar hacerlo en este canal con una pretendida objetividad que es muy difícil, prácticamente inalcanzable desde las ciencias sociales, pero al menos vamos a intentar entrar al manifiesto del Partido Comunista desde un plano científico. El manifiesto del Partido Comunista es una obra muy breve, de lectura muy fácil o al menos muy rápida. Esta edición que tengo no pasa las 90 hojas, incluyendo 6 prefacios a distintas ediciones, es decir, incluyendo esos 6 prefacios tiene esas 90 hojas, así que es un libro que se lee en una horita, en unas horitas. Va a constar de 4 capítulos, yo voy a decir cómo se llama cada uno de esos capítulos y en el minuto en donde vaya a hablar, quizás no estén interesados en el primer capítulo, quieren ir al segundo, al tercero, al cuarto, le dan clic a ese minuto y van hacia allí. El primer capítulo del libro es Burgueses y Proletarios. El segundo capítulo es Proletarios y Comunistas. El tercer capítulo es Literatura Socialista y Comunista. Y el cuarto capítulo es Actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición. E hice demasiado hincapié en esta idea de partido, el manifiesto del Partido Comunista, porque ni bien arranca una de las frases más famosas quizá de este manifiesto del Partido Comunista, sea un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todos van a acusar en Europa al otro de comunismo y esto nos deja, va a decir Marx, 2 enseñanzas. Por un lado, de que hay algo latente, algo que amenaza a la burguesía, por eso utiliza la metáfora del fantasma, hay algo que está ahí, y utiliza esa metáfora del fantasma a propósito, porque el fantasma es algo incorpóreo, algo a lo que le falta algo, simplemente es una alusión, es un miedo latente, pero el fantasma no sería tanto un miedo real. Lo que va a decir Marx es, a ese fantasma, a esa idea que atemoriza a la sociedad burguesa, hay que volverlo carne, hay que corporizarlo. ¿Cómo se corporiza ese fantasma del comunismo? Con un partido, con un programa teórico, pero sobre todo con un programa práctico que lo pueda hacer real, que muestre a los ojos de la clase proletaria, pero también de la clase burguesa, de que el comunismo, el socialismo, se puede volver tangible, no solamente es un fantasma, sino que tiene y va a llegar a tener una existencia real, se puede hacer carne. Por eso, repetimos, recurre a esta metáfora del fantasma. Hasta 1847-48, efectivamente el comunismo es un fantasma. Lo que hay que hacer con el manifiesto del partido es
corporizarlo, poder llevarlo a la práctica. Básicamente la introducción es esa, donde nos advierte de que hay un fantasma, y esas son las dos enseñanzas. En primer lugar, de que el comunismo existe, de que existe y que está desvelando a la burguesía, y en otro sentido, esa existencia es un tanto velada, un tanto fantasmagórica. Lo que hay que hacer es, hay que oponerle un programa. Los comunistas, sobre esto vuelve al final también, no tienen que tener miedo de declarar sus intenciones, tienen que declarar abiertamente al mundo, 1847, 1848, cuáles son sus intenciones y cuáles son sus intereses de clase, que por primera vez se ve de forma científica y teórica, son contrapuestos a los intereses de esa clase dominante. El primer capítulo, que se llama Burgueses y Proletarios, básicamente lo que hace es definir qué son los burgueses y qué son los proletarios. Los burgueses se caracterizan por dos grandes cuestiones y los proletarios se caracterizan precisamente por esas dos cuestiones inversamente proporcionales. Por ejemplo, la burguesía se caracteriza por ser la propietaria de los medios de producción y por explotar trabajo ajeno, por explotar la fuerza de trabajo de los trabajadores. Por otro lado, los trabajadores, el proletariado, no van a ser propietarios de esos medios de producción y tienen que, para sobrevivir, vender esa fuerza de trabajo a los burgueses que sí poseen esos medios de producción. Algo que no desarrolla mucho en el manifiesto, pero sí está en el Capital, el capítulo 24, el tomo 1, es esa idea de acumulación originaria. Cuando se forman efectivamente estas dos clases, es producto de una historia. La historia es sinónimo de lucha de clases, y en esa historia, en determinado momento, el Estado lo que hace es expropiar a los trabajadores, a la clase subalterna, a las clases dominadas, de los medios para reproducir su vida y su existencia. Despojados de esas condiciones materiales de existencia, no les queda otra que vender voluntariamente o libremente, por eso son trabajadores libres, su fuerza de trabajo. No tienen otra cosa más que esa fuerza de trabajo y que los hijos que vayan a tener. Por eso mismo la denominación proletariado, porque lo único que tienen es su fuerza de trabajo y sus hijos, su descendencia, su prole. Otra de las afirmaciones centrales en el manifiesto y en este primer capítulo es que la historia es la historia de la lucha de clases. No hay historia, no podemos pensar la historia sin esa lucha de clases. Y además es un análisis que uno podría decir, bueno, es un tanto simplista, decir que la historia es solamente lucha de clases, pero uno podría decir es nada más, pero nada menos que la historia de la lucha de clases. Quiere decir que cualquier otra configuración de tipo histórica, cualquier otra contradicción, puede ser leída en términos de clase. Por ejemplo, si pensamos en Weber, que analiza conflictos religiosos, en última instancia pueden ser leídos como conflictos de clase, entre, en este caso, en la sociedad moderna, entre burgueses y proletarios. Y otra de las aclaraciones que hacen los autores es lo que se caracteriza a la sociedad moderna, la sociedad capitalista moderna, es de haber simplificado esta contradicción de clase. Nosotros teníamos en la Edad Media varias clases, o al menos varias configuraciones, varias formas de agruparse, siguiendo una lógica hegeliana, quizás los amos y los esclavos, y lo que vamos a ver ahora en el mundo capitalista es esa concentración de dos polos antagónicos, dos clases antagónicas. Por un lado la burguesía y por otro lado el proletariado, prácticamente sin estratos en el medio o sin clases en el medio. Son esas dos grandes clases: los propietarios de los medios de producción y los que fueron despojados de esos medios de producción, burguesía y proletariado. Esas únicas dos grandes clases. A esta altura del capítulo 1 lo que hacen Marx y Engels también es hacer una historia de la burguesía, del ascenso de la burguesía al poder. Lo que van a decir, básicamente, resumiendo bastante, es, nosotros tenemos varias configuraciones de esa burguesía. En un primer lugar tenemos una burguesía que es una clase oprimida bajo el feudalismo, es una clase oprimida, va a ser un contrapeso a esa nobleza durante el absolutismo y va a llegar al poder político para 1789. Básicamente podríamos afirmar que entre dos cabezas rodando se produce el surgimiento y la consolidación de la burguesía. 1649, finales de la Guerra de los 30 años, cuando rueda la cabeza del rey inglés, se produce, hay un ascenso de la burguesía que no va a dominar todavía lo político, no controla los resortes estatales, simplemente es una burguesía contestataria, una burguesía que intenta integrar el parlamento. Por momentos en esa Inglaterra va a ocupar los altos mandos políticos, pero recién en 1789, luego de la Revolución Industrial, tenemos una burguesía que le vuelve a cortar la cabeza a un rey, en ese caso al rey francés, y se consolida en el poder, estableciendo nuevas formas de dominación, formas republicanas, formas no democráticas como la conocemos en el siglo XX, pero otras formas de dominar, y va a garantizar a partir de allí, y con las revoluciones también hispanoamericanas, a partir de 1800,
esa burguesía que se consolida no ya en lo económico, ya tiene el poder económico, sino ahora va a dominar también lo político. Hay una frase en el primer capítulo, todo puede ser citado tranquilamente, que nos habla del Estado. Marx, cuando habla del Estado, es un Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, es otro 4 años después en el 18 Brumario. Entiende el Estado de diversas formas. Hay dos videos que tenemos en este canal, que los voy a poner por acá arriba, donde pueden ver esa evolución del pensamiento del Estado en Marx. Entre comillas, el poder estatal moderno no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Es decir, el Estado es un aparato al servicio de una clase. Es un epifenómeno, es algo que existe para ser utilizado prácticamente no tiene una existencia propia, sino que se encuentra al servicio de la dominación de una clase y al servicio de sus intereses, y los antepone para dominar y explotar a la clase proletaria. La burguesía ha jugado en la historia un papel máximamente revolucionario. Allí donde ha llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, ha ahogado en las aguas glaciales del cálculo egoísta el sagrado éxtasis del fervor religioso. Ha sustituido en una palabra la explotación velada por ilusiones políticas y religiosas por la explotación franca, descarada, directa y escueta. Ha convertido al médico, al jurista, al cura, al poeta y al hombre de ciencia en asalariados suyos. Es decir, proletariza todo. Todo lo que toca esta burguesía o lo convierte en burgueses, esa concentración de la riqueza en pocas manos, o lo proletariza. Ese médico, ese jurista, el abogado, a partir de ahora todo va a ser un asalariado del capital. Y de lo que nos habla Marx, no lo dice con estas palabras, no es que habla de globalización, pero sí habla de este avance capitalista, de estos incipientes pasos capitalistas en el 1500. La burguesía lo que tiene que hacer es revolucionar constantemente las condiciones de producción, tiene que ir avanzando constantemente. Lo que se pregunta es cuál es la artillería pesada con la que avanza esta burguesía, cuáles son los cañones con los que ataca, con la producción en serie, demasiado barata, a montones en todo el mundo. Esa forma de acaparar mercados, de conseguir consumidores, es esa forma en la que el capital asegura su subsistencia y su expansión. No necesita tanto ya de las armas y de imponer a sangre y fuego, que lo había hecho en su primer momento. Marx dice que el capital surge al mundo chorreando sangre y lodo, pero una vez que se enquistan en los poderes económicos, le es muy fácil llegar al poder político. Lo hace por medio de la violencia también, pero esas artillerías, esos cañones con los que avanza, es el nuevo mercado capitalista. A los otros países no les va a quedar más remedio que sucumbir frente al avance de esos países más avanzados. Y Marx va a establecer en este momento también, cuando habla de fuerzas de producción y relaciones de producción, lo va a anteponer a la idea muy en boga en esa época, o al menos una década antes, 1832, esta idea del ludismo en destruir las propiedades. Se suponía que esas nuevas máquinas, que los telares le estaban quitando el trabajo a los trabajadores, y se organizaban los trabajadores en pequeñas agrupaciones que procedían a destruir maquinaria y fábricas. Marx comienza a advertir, Marx y el pensamiento socialista de la época, de que no es conveniente la maquinaria en sí misma. El problema no es de esa máquina, de ese telar, sino del propietario, de quien acapara la propiedad privada de esos medios de producción para su conveniencia y para explotar a los trabajadores. Pero no es culpa de la maquinaria, que en última instancia esa maquinaria lo que debería hacer es simplificar la vida de los trabajadores. Si quita el trabajo de los trabajadores, no es culpa de la máquina, no es que quiere incendiarla. Entonces Marx está discutiendo. Por eso hay una revalorización. El capitalismo, como ningún otro, ha revolucionado la historia del mundo con el ferrocarril. Después vamos a ver el avance de los telégrafos, con la máquina a vapor. Marx lo va a comparar y va a decir: las pirámides de Egipto no van a tener prácticamente comparación con estos avances capitalistas, que hay que reconocerlos. No es que hay que desestimarlos y hay que destruir todo simplemente porque son invenciones del capitalismo. Hay que reconocer ese potencial revolucionario que tiene el capitalismo. Es más, Marx mismo lo dice: la clase burguesa, la clase capitalista va a ser revolucionaria, porque va a tener que en algún momento dejar de ser una clase oprimida y convertirse en una clase opresora. ¿Cómo se convierte en clase opresora? Por vía violenta, por vía de la revolución. Y en este punto del desarrollo de las fuerzas de producción y de las relaciones de producción,
Es un punto muy interesante, nos vamos a tener acá, por ahí hay otros capítulos que no hablamos tanto como este, porque nos parece que introduce un aspecto económico que después va a explotar en otros libros. Y es esta relación entre fuerzas de producción por un lado y relaciones de producción por otro lado. Por fuerzas de producción podríamos denominarlo meramente económico, es decir, el avance técnico, el avance en las maquinarias, este avance de la burguesía incluso, y las relaciones de producción es ese cascarón y ese marco jurídico político que permite o no, o que frena ese avance. Lo que va a decir Marx es, la burguesía va revolucionando constantemente esas fuerzas de producción hasta que en algún momento ese marco feudal, esas relaciones sociales feudales van a ser una coraza, van a aprisionar el avance de la burguesía. Va a llegar un momento en donde esas fuerzas de producción no logren ser contenidas por las relaciones de producción existentes y o las van modificando o en cierto punto las hacen volar por los aires. Desde el marxismo se suele afirmar de que las revoluciones por lo general se enmarcan dentro de ese proceso, donde las fuerzas de producción avanzan y en cierto punto chocan con las relaciones de producción. Pienso en las revoluciones hispanoamericanas, la revolución, lo que después sería la República Argentina, la revolución en el Virreinato del Río de la Plata, tiene que ver con esas relaciones capitalistas, se puede decir prácticamente tranquilamente de que es una revolución burguesa, y es una clase que no logra ser contenida en los estrechos lindes, en los estrechos márgenes de las relaciones sociales feudales que imperaban en 1810. Lo que tienen que hacer es dinamitarlas, tienen que hacer volar por los aires esas relaciones feudales virreinales para que la burguesía acceda al poder político. Eso es una revolución. Y Marx acá también, Marx y Engels introducen un concepto también fundamental. Lo van a desarrollar más en otros libros, pero vemos esta afirmación de que el obrero, de que el trabajador es un apéndice de la máquina. Prácticamente pierde sustancialidad, pierde importancia como ser humano y lo que hace es se aliena completamente. Deja de corresponderle el producto de su trabajo, ya no es dueño de los medios de producción, ya no decide el destino de ese producto, no decide qué se va a hacer, cómo se va a comercializar, no decide el precio en el mercado. Nada le pertenece más que su fuerza de trabajo. Solo se encuentra, lo que va a decir Marx es el trabajador se encuentra o se siente pleno fuera de la producción, en su casa, y no se siente ni siquiera un ser humano en el ámbito de la producción. Es decir, es un ser completamente alienado. Se produce una alienación de los trabajadores. Tenemos una clase, la burguesía, con existencia plena, que decide sobre su destino, y una clase completamente alienada, que prácticamente no lo decide nada, y es la clase trabajadora. Y una idea fundamental también del manifiesto, es una frase, pero la burguesía no ha forjado solo las armas que le darán muerte, ha engendrado también a los hombres llamados a manejarlas, a los proletarios. En otro momento dice, la burguesía ha creado a sus propios sepultureros. Es un llamado a la acción y es una suposición. Marx supone de que en un futuro inmediato ese proletariado va a dar muerte a la clase burguesa, al menos como clase dominante. Es decir, van a conquistar el poder político y en ese poder político, al estar a servicio ya no de la opresión de una clase por sobre otra, van a desaparecer las clases y luego esas son distintos matices que va a introducir en los distintos prefacios. Ese estado no va a ser más que desaparecer. Y cuando Marx afirma de que la burguesía le ha dado armas a los trabajadores, ha generado las armas, pero ha generado la clase que va a sepultar a la burguesía, esas armas se refieren, lo repite después, en términos de fuerzas de producción. Recordemos que al campesinado medieval era muy costoso el reunirse, hacer agremiaciones. Y lo que vamos a ver ahora es que el proletariado, por ejemplo, por avance del ferrocarril, se van a simplificar mucho las cuestiones. Va a ser mucho más fácil para un obrero francés tomar contacto con un obrero alemán tomar contacto con un obrero ruso. Entonces este avance de las fuerzas productivas lo que termina haciendo es favoreciendo el contacto de los trabajadores y además el arma que le brinda la burguesía al proletariado también va a ser ese ejemplo de lucha. Recordemos que la burguesía va a ser, hasta el momento, una clase totalmente revolucionaria, que para llegar al poder en 1789, en la Revolución Francesa, tiene que unirse, no puede sola, tiene que unirse con este sector social, con esta clase social que es muy numerosa. Pero eso se le puede llegar a volver en contra porque está entrenando al proletariado en una lucha que se puede volver lucha de clases. Y lo más importante de este primer capítulo es cómo cierra, porque se ha acusado a Marx de hablar en términos proféticos. Como decía antes, la burguesía produce sus sepultureros, su hundimiento
y la victoria final del proletariado son igualmente inevitables. Marx veía prácticamente a la vuelta de la esquina esta no solo posibilidad, sino inevitabilidad de que el proletariado iba inminentemente a llegar al poder. El segundo capítulo es Proletarios y Comunistas. El primer capítulo era esa distinción entre burgueses y proletarios, cómo se conformaban esas dos clases en lucha. En este capítulo se va a meter un poco más en los intereses, qué intereses tienen que representar los comunistas. No es una agrupación que difiere con las otras agrupaciones, pero sobre todo no representa distintos intereses que los del proletariado mismo. Es más, tiene que representar a los intereses del proletariado. Y lo que va a decir es que se va a caracterizar por dos cosas. En primer lugar, no se va a inmiscuir por cuestiones de nacionalidad. Vamos a ver que muchos partidos socialistas o comunistas van a meterse en esa problemática de la nacionalidad. Lo que sí va a decir Marx, sobre todo en el capítulo anterior, es real eso de que el proletariado tiene que luchar contra la burguesía de su propio país y después conquistar el poder en todo el mundo, pero eso no nos lleva nunca a una lucha nacional, sino por el contrario, es una alianza con los obreros de todo el mundo. Los objetivos del Partido Comunista deberían ser tres. Marx dice: el primero es constituir al proletariado como clase, hay que darle conciencia a ese proletariado de que efectivamente existe, tiene una existencia como clase. Segundo lugar, derrocar al dominio de la clase burguesa. Y tercer lugar, se encuentran todos muy unidos, conquistar el poder político por parte del proletariado. Es tener conciencia, es luchar contra la burguesía y conquistar el poder político. Esos son los tres pilares fundamentales del manifiesto del Partido Comunista. Y hay algo central también acá en este punto que se suele confundir muy adrede del manifiesto del Partido Comunista, que es la abolición de la propiedad privada. En otro de los videos que está en este canal, que se llama Acumulación Originaria, hablamos sobre esa cuestión, y cuando se habla de la abolición de la propiedad privada, se hace una alusión estricta a la propiedad privada de los medios de producción. Nada más. Es la abolición de ese tipo de propiedad. De la renta agraria, podríamos consignar allí, de las fábricas, de las maquinarias, de la propiedad privada de los medios de producción. No van a despojarme de un reloj, de una bicicleta, en el video anterior decíamos de un inodoro, esas cuestiones que quizá algunos agitan ese fantasma de que van a venir a expropiar todo. Simplemente es la propiedad privada de los medios de producción. Y lo que dice Marx está lanzando como una chicana, dice: bien, si ustedes piensan que nosotros vamos a expropiar todo, quédense tranquilos porque ya fueron expropiados de todo por la clase burguesa. Cuando nosotros vemos que hay una tendencia a la concentración en pocas manos, cuando vemos que el 5%, el 2% concentran lo mismo que el 98% de la población o el 95%, es evidente que ya fueron despojados antes, no por el fantasma del comunismo, sino por una clase tangible que es la burguesía, que ya los ha despojado antes de sus condiciones materiales de existencia. Así que quédense tranquilos que solo venimos a apropiarnos o expropiar los medios de producción, y además esa otra propiedad ya les fue expropiada por la burguesía. Y algo central también en este capítulo, que quizá debería estar en el capítulo anterior, pero es consignado en este segundo capítulo, que es la relación, la propiedad. La propiedad se mueve en la contradicción entre el capital y el trabajo. Y lo que él dice, ser capitalista, ser un burgués, no significa una posición o una cuestión ontológica, sino más bien de relación. Ser capitalista es una relación. ¿Por qué? Porque es una relación dialéctica. Para que haya capitalistas, tiene que haber un proletariado. Para que exista un proletariado, tiene que haber capitalistas. Y eso se ve mucho también en ese otro video de Acumulación Originaria, que vemos casos de grandes empresarios ingleses que van a otros rincones del mundo, llevan trabajadores, pero cuando desembarcan se dan cuenta de que esos trabajadores no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque en las condiciones materiales de ese nuevo lugar no hay propiedad privada, no fueron expropiados los trabajadores de esos medios de subsistencia, entonces no van a querer vender libremente su fuerza de trabajo. Vemos entonces que el capitalismo, el capitalista y los proletarios, más que un lugar de posiciones, es una relación. Entonces, ser capitalista no es una posición, sino más bien una relación social. El capitalismo es eso, es una totalidad y una relación social. Y otra chicana que lanzan Marx y Engels es: se nos acusa de ser holgazanes, ¿no? De que en una sociedad comunista no trabaje nadie, que el Estado reparta a su antojo.
Y lo que van a decir ambos autores, Marx y Engels, es, si fuese por ser holgazanes, la sociedad capitalista debería haber sucumbido hace rato, donde vemos que quienes concentran riqueza no son precisamente los que trabajan. Es más, vemos que los que trabajan 20 horas por día, 15 horas por día, mueren en la indigencia, y aquellos que no trabajan, sino que se apropian del trabajo ajeno, son los que se enriquecen. Entonces, si tenemos que atacar a los holgazanes, ya sabemos quiénes son los holgazanes. Entonces recurre a esa chicana. Nuevamente, se nos acusa a los comunistas de holgazanes, pero hay que ver dónde están los verdaderos holgazanes. Y hay muchas ideas, pero me parece que la argumentación central de este capítulo es un Marx y un Engels respondiendo a esas chicanas, ¿no? Se nos acusa de a los comunistas querer destruir la propiedad. Tenemos que responder tal cosa. Se nos acusa de querer destruir la familia tradicional. Respondemos tal cosa. Por ejemplo, va a seguir mencionando esas cuestiones. Una es la abolición de la familia. Y él dice, si hablamos de familia, quienes disfrutan de su familia son los burgueses que disponen de ese tiempo para disfrutarla. Vemos que el trabajador, con suerte, llega y ve a sus hijos que duermen. Con suerte puede brindarle una educación y una salud a sus hijos. Entonces, no sé de qué familia están hablando. Dice, si se refieren a la familia burguesa, puede ser. Pero los trabajadores prácticamente no tienen familia y sobre todo no tienen patria. En un momento dice, se nos acusa de querer abolir las nacionalidades, de querer abolir la patria. Además de ser cierto, lo que voy a decir es, no se puede despojar a los trabajadores de algo que ya no tienen. Prácticamente no tienen patria, porque lo que vamos a ver es que la burguesía, la nacionalidad, lo que conocemos como país o patria, es el coto de casa de la burguesía. Es un acercamiento, la burguesía de determinado país, la burguesía alemana dice, este es mi coto de casa, hasta acá llego, burguesía de otro país, otro tanto, y van a comerciar, va a haber tránsito de mercancías, no tanto de personas. Entonces lo que va a decir Marx es, no se le puede despojar a los trabajadores de algo que ya no tienen, que es la patria. Y con la educación también, bueno, pero los comunistas quieren establecer una educación centralizada, una educación, suele afirmarse hoy en día, ¿no? Una educación ideologizada, y hay que ver hasta qué punto, también lo afirma Marx, esa educación de tipo burguesa no es exactamente lo mismo, digamos, hasta qué punto estas críticas o estas chicanas no caen en lo mismo que están cometiendo ellos. Y también tenemos en este punto un Marx y un Engels un poco más filosóficos, donde hablan de que las ideas dominantes, esos valores universales, la burguesía lo que va a intentar hacerlos es pasar siempre por valores universales. Va a criticar valores feudales, valores de la antigüedad, como históricos, como contingentes, pero no se da cuenta de que los mismos valores y las mismas leyes que imperan en la sociedad burguesa no son universales, sino que son igualmente históricos, es decir, al servicio de la dominación de la clase burguesa para la clase trabajadora. Entonces son intereses igualmente contingentes, históricos, y estas ideas dominantes, lo que dice es, las ideas dominantes de una época van a ser las ideas dominantes de la clase dominante de esa época. Las ideas dominantes de la antigüedad son las ideas dominantes de esa clase que domina lo económico y domina lo político. Entonces, las ideas dominantes, las ideas que circulan, ese famoso sentido común de nuestro presente, son las ideas de esa clase burguesa. No es una ley universal. Y este punto es muy interesante, lo voy a enumerar, lo voy a citar, porque dice cuáles son las medidas a tomar una vez conquistado ese poder político por parte del proletariado. En primer lugar, es una toma no exenta de violencia. No es que es una toma pacífica, es decir, por las urnas, o llegamos al poder, sino que es una toma, al menos en 1848 lo están pensando en forma violenta, aparte, sobre todo con el fallecimiento de Marx, ¿no? Después, en 1895, hay quienes creen ver en Engels una tendencia más hacia el parlamentarismo, pero en este manifiesto de 1847-48 y en algunos prefacios, 1871, todavía tenemos esta idea de llegar al poder por vía de la violencia. Punto número 1, expropiación de la propiedad privada de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. 2, fuertes impuestos progresivos. 3, supresión del derecho a la herencia. 4, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. 5, centralización del crédito en manos del Estado, banca nacional con capital estatal y monopolio exclusivo por parte de ese Estado. 6, centralización del transporte en manos del Estado. 7, multiplicación de las fábricas nacionales, de los instrumentos de producción y roturación de los terrenos incultos. 8, trabajo obligatorio igual para todos, organización de ejércitos industriales, en particular en la agricultura. 9, unificación de la explotación agraria e industrial.
hacer desaparecer las diferencias entre ciudad y campo. Tenemos en 1848 un Marx y un Engels que no sé si atacan, pero sí ven con malos ojos esta idea de este avance de la ciudad por sobre el campo. Y 10, educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo infantil, unificación de la educación con la producción material. Es decir, darle a los niños y niñas en las escuelas lo estrictamente necesario para el ámbito de la producción. ¿Y qué sucede? Al ser clase dominante y suprimir las relaciones de producción y suprimir las condiciones de existencia, esta contradicción de las clases, se suprimen esas clases y con ella ese dominio de una clase por sobre otra y la existencia misma del Estado. Vemos que después en el prefacio a la edición alemana de 1871 la cosa va a cambiar y van a decir no basta con conquistar el aparato del Estado, sino que hay que cambiar esa matriz de pensamiento. No basta simplemente con que una clase, con que la clase proletaria conquiste ese poder estatal. ¿Por qué matizan esa idea? 1848, cuando sale el manifiesto, todavía no se habían producido las revoluciones junio y julio del 48, no tenían esa experiencia. 52 sale el 18 Brumario, 1871 la Comuna de París, entonces son varios eventos que hacen modificar a Marx y a Engels esa conceptualización que tienen sobre el Estado. Entonces vemos que en el prefacio de 1871 cambian rotundamente esa afirmación de que una clase, la clase trabajadora, tiene que conquistar el poder político. Van a decir que no basta con eso, sino que hay que reconfigurar otras cuestiones. El tercer capítulo, vamos a ser un poco más breves en el tercero y en el cuarto, porque ya los primeros dos son más de tipo teóricos y acá habla sobre la literatura. Este tercer capítulo es literatura socialista y comunista. Lo va a dividir en varias partes. En primer lugar va a hablar del socialismo reaccionario y va situando varios tipos de socialismo reaccionarios. El primero es este socialismo feudal, es esta aristocracia francesa e inglesa que ve por el avance... El primer tipo es el socialismo feudal. Vemos acá ese tipo de escrituras solamente en el plano de la literatura. Dice, ya no van a avanzar tanto en el terreno político. Son estos resabios feudales que quieren volver el tiempo atrás. Lo que van a hacer es, van a tener que intentar ganarse las simpatías de los trabajadores. Van a decir que representan los intereses de estas clases explotadas y oprimidas. Pero básicamente, digamos, no van a tener mayor injerencia. También tenemos aquí esta idea de socialismo de tipo cristiano o revincularlo con la tradición de Cristo. Marx dice no es muy difícil, porque hay toda una tradición en el cristianismo en vincular a Cristo con esa idea del pobre que combatía contra el Imperio Romano, que echaba a los mercaderes del templo. Entonces vemos este tipo de socialismo muy conservador, reaccionario, de tipo feudal, que está en contra del ascenso de esa burguesía. No es proletario, no es un socialismo de tipo proletario. Lo que quiere hacer es intentar conquistarlos, ganar las adhesiones entre esas capas bajas, entre la clase baja, pero no más que eso. Quiere volver el tiempo atrás para defender los intereses de esa clase que ya lo había perdido. Después acá también hay un socialismo pequeño burgués dentro del mismo tipo, que va a ser Sismondi, es uno de sus representantes más tradicionales, que van a estar en contra de la maquinaria, de los avances técnicos. O sea, es un socialismo muy similar al de los ludistas, que es simplemente frenar esos avances técnicos muy de cara a esta burguesía naciente, pero no más que eso. Dentro de este socialismo reaccionario también va a marcar el socialismo alemán, o verdadero, entre comillas, que va a ser un socialismo, como todo lo alemán, más filosófico. Van a llegar lecturas, pero lo que va a decir Marx siempre, lo dice también en la ideología alemana, es que no van a estar dadas las condiciones materiales, donde vamos a ver que no hay una encarnadura. Vemos que en Francia, sí, esas ideas son acompañadas por una revolución, pero lo que va a tener Alemania va a tener siempre contrarrevoluciones sin tener revoluciones. Es decir, esos procesos de avance revolucionario. En 1789 vemos que para 1815 hay un retroceso y un avance de estos sectores tradicionales, antiguos. 1830 nuevamente y 1848 revoluciones. 1852 otra vez concentración del poder por parte de estos sectores tradicionales. 1871 revoluciones. Otra vez contrarrevoluciones. Eso se produce en Francia. En Alemania lo que vamos a ver es que se producen las contrarrevoluciones sin haberse producido las revoluciones, dice Marx. Entonces tenemos un país netamente conservador en donde va a calar hondo este socialismo, pero en el plano de la literatura, no en el terreno práctico. Entonces es un socialismo prácticamente burgués, o en términos epistemológicos y no de praxis política. En el segundo tipo de socialismo va a marcar el socialismo conservador o burgués, y algo muy llamativo, quizá muy moderno. Dice, forman sus filas protectores de animales, organizadores de sociedad de beneficencia,
filántropos, donde vemos que son esas, lo que hoy diríamos, son aquellos que quieren reformar todos los otros tipos de contradicciones, menos la contradicción principal, que es para los marxistas la sociedad de clases, esta contradicción de clases. Entonces son todos socialistas que se preocupan por la explotación, que se preocupan por lo que ellos consideran que está bien, pero no en términos de clase, sino en términos de ser filántropos, ser protectores de animales, de ayudar al pobre, pero no estaban pensando en hacer una revolución proletaria y tomar el poder. Y otra de las formas dentro de este socialismo que hoy, quizá a la luz del siglo XX, podríamos considerar los estados de bienestar, que es introducir mejoras pero no barrer con el capitalismo, es decir, puede ser perfectible desde adentro, mejoras para los trabajadores, mejoras en la legislación laboral, pero no abolir las relaciones de explotación, no abolir a la burguesía, no abolir a ese estado de tipo burgués, simplemente pulir y mejorar algunas cuestiones. En un tercer lugar también tenemos el socialismo y el comunismo utópico críticos, y lo que hace Marx también es consignar a varios, pero le dedica una extensa cita a Saint-Simon y lo cataloga de proto-socialista. Esto es fundamental, no le está diciendo socialista, sino proto-socialista, donde por primer momento en la historia están presentes, por un lado, esta praxis política de que puede haber transformación, y por otro lado, esta idea de materialidad, no tanto en términos filosóficos abstractas, sino una incipiente idea de materialidad. Ahora, lo fundamental es cómo se cambia la sociedad. Según ellos hay que leer los proyectos de ellos mismos, interpretarlos y llevarlos a la práctica, pero no tanto por la vía revolucionaria, no tanto por el dominio de una clase por sobre otra, no tanto con abolir estas relaciones, estas condiciones de explotación. Simplemente basta con eso. Lo que va a decir Marx igual es, merecen el epíteto de revolucionarios, esos autores, Owen, por ejemplo, y su cooperativismo, o incluso Saint-Simon, pero no tanto así sus discípulos. Vamos a ver que esos autores después fueron leídos y fueron admirados por los nuevos capitanes de industria. ¿Por qué? Porque en definitiva tenían una idea de industrialización, de una confianza en ese avance de las fuerzas de la producción. Entonces vamos a ver que va a quedar reducido a ese avance del capitalismo. Entonces van a ser pequeños y medianos burgueses los que van a admirar a este proto-socialismo. Y Marx tiene una frase lapidaria, Marx y Engels tienen una frase lapidaria que dice: la importancia del socialismo utópico es inversamente proporcional a su desarrollo histórico. Esto quiere decir que en la medida en que las luchas de clases se desarrollan, en la medida en que el proletariado es consciente de sus propios intereses de clase, ese socialismo utópico pierde sentido. Y el cuarto capítulo, también muy breve, titulado Posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores, va a ser un recorrido histórico sobre cómo era la situación para 1847, cómo se ubicaban en Estados Unidos, cómo se ubicaban en Alemania, en Francia, y lo interesante es que él va, algo que no se hubiese imaginado después, él veía inminente la revolución, él no se la imaginaba en la Unión Soviética, en China, en Cuba, cosa que efectivamente sucedió en términos de leer la palabra de Marx, sino él la estaba pensando en Alemania, en los países avanzados, sobre todo en Alemania. Él dice, es evidente que la revolución está en ciernes en Alemania, la revolución proletaria se va a producir, porque primero lo que se va a producir es este avance de la burguesía. Le falta lo que piensa Marx y Engels en ese momento es que le falta muy poco a esta clase burguesa alemana para dominarlo todo, esta clase burguesa prusiana, y lo que dice Marx es: la revolución burguesa alemana solo puede ser el preludio de una revolución proletaria. ¿Por qué? Porque así están las condiciones más avanzadas de todo el mundo y un proletariado mucho más revolucionario. Entonces se está imaginando de que se va a producir, no de producirse una revolución, no, sino eminentemente va a haber una revolución, un avance burgués en Alemania, y como la burguesía genera a sus propios sepultureros, esa clase proletaria muy avanzada que tiene Alemania va a producir una revolución proletaria de una magnitud que se va a expandir al resto del continente y al resto del mundo. Y por último, cito, los comunistas consideran indigno ocultar sus puntos de vista e intenciones. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados mediante la subversión violenta de todo orden social preexistente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen otra cosa que perder más que sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Y finaliza con esa famosa frase que es: proletarios de todos los países o de todo el mundo, unidos, donde se declara abiertamente ese internacionalismo. No importa tanto trabajador alemán, trabajador francés, trabajador inglés, sino
la existencia misma de que son trabajadores, esa distinción de clase. Los une más el hecho de ser trabajadores a un alemán que a un francés, que a un trabajador francés con un patrón, con un empleador francés también. Algo que se perdió en la Primera Guerra Mundial, donde vemos que los obreros, sobre todo los partidos socialistas alemanes, por ejemplo, votaron a favor de ir a esa guerra, olvidándose de esa idea internacionalista de estos partidos que dicen defender los intereses de los trabajadores. Y súper importante también el prólogo a la edición alemana de 1872, agrega varias cosas. 1872, pasaron años ya, entre comillas, como el propio manifiesto declara, esto es central también, la aplicación práctica de estos principios, o sea, lo que se lee en el manifiesto, la aplicación práctica de esto dependerá siempre y por doquier de las circunstancias históricas imperantes. Y barre con todas esas ideas de tipo inevitables o mecanicistas que se le atribuyen a Marx, es decir, bueno, esto puede ser aplicado a Alemania, puede ser aplicado a Francia, puede ser aplicado a Inglaterra. Simplemente él dice, hay que estudiar las condiciones históricas y luego ver si es posible aplicar esto. No es que esos 10 puntos que citamos podemos aplicarlo en Argentina, en Chile, en Ecuador, sino que hay que estudiar la historia del país para ver si eso efectivamente es así. ¿Por qué lo aclaro? Porque por lo general se ve una lectura en el marxismo donde impera esa idea de, bueno, Marx dijo eso y eso es palabra santa. Quizá lo haya dicho para Alemania y no para el resto del mundo. Por otro lado, esa idea del Estado. Matizar esa idea de no se sabe tanto si hay que conquistar el poder político, si basta con eso, sino que hay que empezar a pensar el Estado desde otras formas. Y por último, también lo que hace Marx es, dice, ya sé que es incompleto el estudio de estos últimos dos capítulos, el de, por ejemplo, el de la literatura, o el de cómo tienen que reaccionar los comunistas frente a otros partidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1847, pero al menos como documento histórico está bien, nos habla de la situación en 1847. Y de forma teórica, los dos primeros capítulos, sí, las matizaciones esas, ¿no? Aclarar en que es un estudio, su programa teórico y político, pero siempre teniendo presente las condiciones prácticas e históricas de realización. Sin más, muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, se suscriben, me gusta y nos vemos en la próxima.